Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión, hoy 9 de septiembre de 2020, para que juntos adoremos al Señor, exaltemos al Rey, glorifiquemos su santo nombre, para que también atendamos la palabra de Dios, dispongamos nuestro corazón para que Él hable a nuestra vida, para que escuchemos lo que Él tiene para decirnos y para que también podamos compartir este mensaje con nuestros familiares, con nuestros conocidos, personas que no han escuchado nunca la palabra de Dios. También les invito para que, como dice Lucas 6:36, que seamos misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso, que este tiempo podamos ser misericordiosos entre nosotros mismos, que seamos tolerantes, que nos amemos, que nos cuidemos, que veremos por el bienestar de nuestro hermano. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. En este espacio de los miércoles en la noche, para este mes de septiembre, estamos meditando sobre 5 bendiciones del jubileo. Hace 8 días vimos la primera, que se trató de libres de las ocupaciones. Les invito a que esta noche miremos juntos este tema, libres del pecado. Para esto nos apoyaremos en los versículos siguientes del mismo capítulo 5, en esta ocasión del verso 12 al verso 16. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, por esta oportunidad que nos da el Señor de meditar en tu palabra. Abrimos nuestro corazón para ti, Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu. Muéstranos tu palabra, enséñanos, Señor. Revela, Señor, lo que quieres mostrarnos, Señor, para ponerlo en práctica, para poder disfrutar de esas bendiciones que tienes preparadas para nosotros, Señor, para saber qué hacer y poder disfrutar plenamente lo que tú ya nos has dado. Gracias, Señor, por todas las cosas. Quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que primeramente miremos allí en Lucas capítulo 5, el verso número 12. Dice Lucas capítulo 5, verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es una situación muy apremiante, muy riesgosa, y vamos a examinarlo con detenimiento. Tenemos que contextualizarnos y recordar o conocer, si no lo sabemos, que un hombre leproso tenía que estar lejos de la gente. De hecho, por mandamiento, ellos tenían que declarar que eran leprosos y lo declaraban de una manera muy brusca, muy terrible. Ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente sana se alejara de ellos. Ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento, lejos de su familia. Les invito a que miremos, por favor, en Levítico capítulo 13, los versos 45 y 46. Casi al principio de la Biblia. Levítico capítulo 13, verso 45 al 46. Dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Así que un hombre leproso es un hombre que está aislado. No está en contacto, no está en comunión ni con su familia, ni con sus amigos, con nadie del pueblo. Tenía que vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento. Habitaba en los sepulcros, habitaba con los muertos y literalmente se consideraban unos muertos en vida. Muy pocos casos, pero son rarísimos los casos. De hecho, en la Biblia son muy pocos los casos que se presentan de un leproso que se haya recuperado. Por eso los consideraban muertos en vida. Una enfermedad muy terrible.
y el sacerdote era el encargado de examinar si alguien tenía algún brote, alguna sospecha, alguna llaga, algún morado, algún hinchazón, alguna herida, algún cambio de color en su piel, en su cabello. Era examinado minuciosamente por el sacerdote. Eso lo pueden ustedes leer más detenidamente en todo el capítulo 13 de Levítico. Y ese sacerdote era el que determinaba si estaba sano o estaba enfermo. Lo declaraba impuro, lo declaraba leproso. La lepra es una enfermedad que tipifica el pecado. Por eso el asunto de la impureza. Así lo declaraba impuro. Ahora, si no era esa llaga de lepra, sino alguna otra cosa, entonces lo declaraba simplemente limpio. Pero primero tenía que pasar por un examen. Como les digo, lo pueden leer detenidamente en el capítulo 13. El punto que nos interesa resaltar es que era un hombre aislado de la sociedad, no estaba en comunión y se sentía no solamente apartado o despreciado por las personas, sino que seguramente muchos de ellos se sentían que eran menospreciados por Dios mismos, se sentían lejos de todos, se sentían apartados de todos, inclusive muchos de ellos lejos de Dios. Una enfermedad muy terrible. Y volviendo a Lucas capítulo 5, el verso 12 que hemos leído, vemos cómo este hombre, en vez de declarar, en vez de pregonar conforme al mandamiento su impureza, su estado de enfermedad, su lepra, en vez de decir inmundo, inmundo, para que ellos se alejaran, toma un riesgo y se acerca, se va hacia donde está el Señor Jesús, se arrodilla, dice el verso 12. Estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Seguramente él había oído del poder sanador del Señor Jesús, y ese hecho de oír había traído convicción, había traído fe a su vida. La palabra de Dios nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que seguramente él había conocido algo del Señor y había llegado a sus oídos y eso había provocado, había desarrollado en él una fe. Él no tenía dudas del poder para el Señor. Él lo que no conocía era de ese amor, de esa misericordia del Señor. Por eso la duda. Por eso dice él: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que podía. La duda de este leproso era si quería. Y ahí queda el asunto, ahí queda el relato. Si quieres, puedes limpiarme. Vamos a mirar algunos textos, otros textos del Antiguo Testamento que nos muestran cómo realmente la lepra tipifica el pecado. Miremos en Números capítulo 12, verso 1 al 11. Números capítulo 12, verso 1 al 11. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró
a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Mira esa conclusión a la que llega Aarón. Ve la lepra, inmediatamente lo asocia con algo. ¿Con qué? Con el pecado. Ese versículo 11 lo dice con toda claridad y lo repite 2 veces. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. La lepra entonces tipifica el pecado del hombre. La lepra, una enfermedad terrible, se iba descomponiendo la piel, luego los tejidos. Algunas veces, la mayoría de las veces, casi en todas las veces se caían los dedos, las manos completas, los pies, los tejidos de la cara, los ojos, las orejas, la nariz, los labios. Era una enfermedad terrible. Además, esa llaga era terrible, el olor era muy feo. Y así es el pecado. El pecado es feo. El pecado es, la característica del pecado es la fealdad y el mal olor. Somos malolientes cuando pecamos. Lo que pasa es que es un asunto espiritual, entonces no lo percibimos así. Pero delante de Dios el pecado es algo maloliente, algo detestable, algo no solamente que provoca el sufrimiento a la persona, sino un olor desagradable y la pérdida de comunión con los demás. Ese es el pecado. La lepra tipifica el pecado. ¿Cuál es la solución para el pecado? La solución es ponerse en obediencia, porque es que el origen del pecado es la desobediencia. El origen del pecado es esa rebelión. Mire aquí lo que sucedió con María y Aarón, hermanos y compañeros de equipo, de ministerio, de ese servicio que presentaban a Dios, pero hablaron contra el líder, hablaron contra el que tenía la autoridad delegada del Señor. Este es un asunto en el que no voy a ahondar hoy, pero el asunto de murmurar contra el liderazgo es un asunto que está con muchos ejemplos en la Biblia, el peligro que hay. Algunos se incomodan cuando se habla de esto y esa incomodidad debe ser un campanazo de alerta. Si tú te incomodas cuando se habla que no se debe murmurar o hablar mal del liderazgo, posiblemente es que tú has murmurado y esa insatisfacción o esa incomodidad que sientes es un aviso que tienes dificultades, que estás en peligro. Seguramente es una lepra, pero como es espiritual no caes en la cuenta. Debes acercarte a Dios, debes presentarte delante de Él, confesar tu pecado y Él te va a limpiar, Él te va a ayudar. Vemos este ejemplo acá, ellos pecaron. El punto que quiero resaltar ahorita es que ellos pecaron y ese pecado se vio reflejado en la lepra con la que quedó María. Miremos también, por favor, en segundo libro de Reyes, capítulo 5. Poquito más adelante, segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso número 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso número 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Qué descripción tan elocuente que se hace aquí de este hombre Naamán, un general del ejército, muy estimado, un hombre valiente, un hombre con mucha efectividad en su servicio militar. Lo tenían en alta estima. Todos son elogios hasta la última parte del versículo 5, donde aparece un pero leproso. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y tal vez tú has conocido personas así, personas que son excelentes padres de familia, excelentes esposos o excelentes esposas, excelentes hijos, excelentes funcionarios públicos, excelentes empleados, excelentes vendedores o conductores, excelentes personas, pero con lepra espiritual, es decir, pero con pecado.
pero lejos de Dios. Y uno dice, qué persona tan intachable, pero el asunto del pecado. Hay ese pero. Naamán era esa persona. Naamán era una persona admirable, pero leproso. ¿Y por qué el pero? Es que con esa lepra no podía desarrollarse bien. Con esa lepra él no podía ser plenamente feliz, ni podía ser feliz a las personas de su entorno. Esa lepra le traía inconvenientes, le traía experiencias desagradables, mucho dolor, pérdida de comunión. Era una cosa muy incómoda, una enfermedad terrible, detestable. Así es el pecado. Como es espiritual, entonces no se percibe así. Pero, insisto, delante de Dios es una lepra. La persona puede ser muy buena persona, una persona como Naamán, valeroso en extremo, pero con pecado. No ha resuelto su situación de pecado. La única manera de resolver la situación de pecado es ir delante de Dios, así como lo hizo este leproso y como lo vamos a ver un poco más en detalle en esta noche. Así que tal vez has conocido a esas personas. Qué bueno que esa persona tan valerosa, tan especial, tan buena gente, tan buen profesional, tan buen profesor, tan buen ingeniero, tan buen arquitecto, tan buen doctor. Qué bueno que esa persona resuelva también su problema de lepra, que no hayan peros en su vida, que resuelva su problema de pecado, que se pueda acercar a Dios. O tal vez no es que conozcas, sino que tú eres esa persona. Eres una excelente persona, excelente en tu profesión, excelente en tu oficio, pero con pecados pendientes. Debes acercarte al Señor. Vamos a mirar lo que sucedió con este leproso que se atrevió a acercarse al Señor. Él no tenía el perfil para acercarse, él tenía el perfil para estar lejos. Y seguramente por ese pecado no te sientes con el perfil de estar cerca del Señor, sino lejos. Cuando te invitan a algo del Señor, cuando te invitan a la iglesia, cuando te invitan a leer la palabra de Dios, a orar, a adorar al Señor, dicen, no, 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 de lejos, porque ni siquiera sabes por qué, pero estás pregonando tu lepra, estás pregonando tu inmundicia, estás pregonando tu lepra espiritual. De pronto no caes en la cuenta, pero lo que te aparta del Señor es precisamente esa lepra espiritual, ese pecado, así como este leproso. Pero él venció esa situación, él se arriesgó y se acercó. Volvamos al relato. Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó. Esa es la actitud que debemos tener para acercarnos al Señor y solucionar nuestro problema de lepra espiritual, ese problema de pecado. Ir delante del Señor, humillarnos. Eso de postrarse con el rostro en la tierra lo que está indicando es una humillación. Ya deja tanta soberbia, ya deja tanto orgullo, deja tanta autosuficiencia. Reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado. Humíllate delante del Señor. No tienes que humillarte delante de ninguna persona. Humíllate delante de Dios y dile al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Y vamos a ver en la parte que sigue que no solamente tiene el poder, sino también el querer. Él no solamente podía limpiar a ese leproso, él también quería hacerlo. Y él no solamente puede perdonar tus pecados y limpiarte, sino que él también quiere hacerlo. De hecho, una muestra es que estás escuchando esta palabra. De pronto no tenías el perfil para escuchar, pero estás escuchando en esta noche o en esta hora que estás escuchando este mensaje. Aprovecha porque el Señor te está hablando. Es un medio que utiliza el Señor para tocarte porque está interesado en ti. Eres una persona muy valiente, muy valerosa, muy importante, una persona muy especial, pero ese asunto de pecado, el Señor quiere ayudarte con eso, el Señor te quiere limpiar. Si te humillas y vas delante de Él y lo buscas, Él te va a ayudar, Él no te va a rechazar. Él no rechazó a este leproso. Miremos lo que sucedió. Leamos los versículos siguientes. Aquí en Lucas capítulo 5, verso 13 al 16. Dice, entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo,
muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Impresionante la reacción del Señor Jesús. Qué lindas palabras. Le dice, quiero, sé limpio. No tengas duda, yo quiero. A veces ese pecado nos aparta del Señor y empezamos con esos temores. El Señor me va a rechazar. No, no te va a rechazar. Simplemente debes acercarte con una actitud humilde, con una actitud de humillación. Confiésale tu maldad, confiésale tu pecado, tu lepra espiritual. Él no solamente puede limpiarte, sino que quiere hacerlo. Ahora, mira que dice el verso 13, entonces extendiendo él la mano, el Señor Jesús extendió su mano. ¿Y qué hizo? Le tocó diciendo, extendió su mano y tocó al leproso. Una persona que tocara a un leproso quedaba también inmunda, pero la palabra de Dios se cumple acá, porque se había escrito en el Antiguo Testamento acerca de Jesús que Él mismo llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Por eso el Señor se podía atrever a tocarlo y no solamente a sanarlo, porque Él hubiera podido mandar una palabra. Hemos visto también el ejemplo de unos leprosos, de 10 leprosos que fueron limpiados, el Señor los tocó. De lejos ellos gritaron y el Señor les envió una palabra de sanidad y los sanó. Les dio una instrucción para que fueran sanos y ellos fueron sanos. Pero aquí el Señor extiende su mano y le toca. Y si este hombre se había arrodillado con el rostro en la tierra, para Jesús tocarlo, Jesús también tuvo que arrodillarse, se tuvo que inclinar, ir al suelo hasta donde estaba él y tocarlo. Él lo tocó y le dijo, quiero, sé sano. ¿Se imagina la bendición tan grande para este hombre? No solamente la sanidad, sino la forma como lo sanó. Ese hombre que había perdido la comunión con su gente, con su pueblo, con todo el pueblo, con sus amigos, con sus familiares. ¿Hace cuánto no está en contacto con alguien? Y ahora Jesús, el sanador, ese Hijo de Dios, se había atrevido a tocarlo, no lo rechazó, sino que lo tocó. No siguió ninguna ley, no siguió ese dictamen de estar lejos de él, sino que lo tocó y lo limpió, porque dice que al instante la lepra se fue de él. Algo muy especial es que el Señor Jesús, después que lo toca, le dice, quiero, sé limpio. No le dijo, sé sano, sino sé limpio. Igual como sucedió en los casos del Antiguo Testamento, una limpieza, porque era una enfermedad terrible. Y el pecado es esa lepra espiritual. No solamente necesitamos ser sanados por el pecado, sino ser limpios del pecado. Por eso nos dice de esa manera Primera de Juan capítulo 1 versos 6 y 7. Le invito a que lo leamos. Primera de Juan capítulo 1 versos 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Se habla de limpieza. Ahí vemos esa asociación, esas cosas tan similares, ese trato tan similar, cómo la palabra de Dios se expresa de manera similar en cuanto a la lepra y en cuanto al pecado. La lepra tipifica el pecado. El pecado es una lepra espiritual y el Señor está listo, el Señor quiere, no solamente puede, sino que quiere limpiarte. Para eso fue que el Señor vino. Él vino para limpiarnos de todo pecado. El sacrificio en la cruz del Calvario logró para nosotros el perdón de pecados y la posibilidad de vivir distinto, vivir para Él. No solamente nos perdona, nos sana, sino que nos limpia y nos permite vivir para Él. Nos da una vida con propósito. Ahora podemos vivir para Él, vivir para el propósito de Dios, vivir disfrutando las bendiciones de Dios.
esas bendiciones que estamos nosotros examinando aquí en el jubileo. Le invito a que miremos Lucas capítulo 5, versículo número 8. Lucas capítulo 5, verso número 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto lo vimos hace 8 días, cuando vimos el tema libres de las ocupaciones. Cuando por fin el Señor captura la atención de Pedro, entonces él puede reconocer su situación de pecado. Realmente todos hemos pecado. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos declara esto con toda claridad. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero no todos lo reconocen. Veamos hace 8 días que la gente está tan ocupada, tan entretenida con sus ocupaciones, no malas ocupaciones, con sus trabajos juiciosos, pero están tan ocupados que no tienen un tiempo, no pueden dedicar un tiempo para el Señor. Cuando son libres de esas ocupaciones, entonces sucede lo que le pasó a Pedro acá. Caen en la cuenta y pueden reconocer que son pecadores. Y entonces pueden declarar al Señor, soy pecador, y el Señor viene en la ayuda. Estamos viendo ese segundo caso, ahí seguidito, en este capítulo 5 de Lucas. Después de ser libre de las ocupaciones, se presenta esta situación cuando el Señor limpia a un leproso. Y es por eso que se presenta en ese orden. Después de ser libres de las ocupaciones, podemos caer en la cuenta que realmente somos pecadores y que necesitamos al Señor para que nos limpie de nuestro pecado, que nos limpie de toda maldad. Si miramos aquí en Lucas capítulo 5, versículo 14, dice, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. El Señor no quería que el leproso contara, no quería que el leproso le hiciera bulla, como decimos, que ese leproso fuera a contar, vean, me sanaron. Él estaba feliz y quería declarárselo a todo el mundo, pero Jesús le pidió que no lo hiciera. No, no le vas a contar a nadie, pero vaya y preséntese al sacerdote. Había un ritual, así como ellos tenían que ser examinados para que los declararan impuros, asimismo, si eran sanados, tenían que presentarse para que los declararan limpios. El Señor le dijo, no vaya a contarlo a las demás personas, pero sí cuéntele a los sacerdotes. ¿Para qué a los sacerdotes? Dice el verso 14, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. El Señor quería específicamente con esta sanidad que fuera testimonio para los sacerdotes. Eso lo deja muy claro el Señor acá con sus palabras. Entonces este hombre tenía que ir y ofrecer por esa purificación. Para esa purificación por la lepra era un sacrificio especial. Cada purificación tenía un sacrificio especial, una ofrenda especial. Y quiero que examinemos muy detenidamente de qué se trataba esa ofrenda por la purificación, según mandó Moisés. Acompáñeme, por favor, a Levítico capítulo 14, verso 1 al 7. Levítico capítulo 14, verso 1 al 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes.
y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Qué sacrificio tan especial. Me parece algo muy lindo, muy significativo. 2 avecillas. Y cuando el Señor Jesús le dice a este hombre leproso que acaba de ser sanado por él, limpiado por el Señor Jesús, por ese poder del Señor Jesús, le dice, vaya donde el sacerdote y dígale, vea, examíneme que estoy limpio y ayúdeme a presentar el sacrificio debido, de acuerdo a la ley de Moisés. Yo imagino a ese sacerdote que le tocó ir a mirar los escritos. Bueno, es que no tenemos casos de sanidad de lepra cada rato. En la palabra de Dios vemos muy pocos casos, pues los casos que le he presentado. Lo de María, hermana de Moisés y Aarón, y la de Naamán el sirio. Otras sanidades tal vez, pero de lepra era muerto en vida, como les he dicho. Así que, ¿cómo así que este hombre era sano? ¿Qué es lo que hay que hacer? No era algo de rutina. Traiga 2 tortolitas y mátelas, traiga un becerro y no. Le tocó seguramente revisar el manual y encuentra aquí, en Levítico 14, del 1 al 7, 2 avecillas. 2 avecillas. Una tenía que ser sacrificada y luego la otra tenía que ser liberada. Acá vemos algo muy especial. Una avecilla muerta y la otra avecilla liberada. Es algo muy especial. Dice el verso 6, después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre y la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Esa avecilla se iba para el cielo a volar, mientras que la otra ha muerto. Y vemos aquí en ese sacrificio tan especial tipificada la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos explica esto en la carta a los Romanos, exactamente en el capítulo 4 y 5. Nos dice cómo la resurrección del Señor Jesús es para nuestra justificación. Pero antes nos ha mostrado en el capítulo 3 que la muerte del Señor Jesús es para nuestra redención. Redención y justificación. Redención es directamente hacia nosotros, los que hemos pecado, y justificación es directamente hacia Dios, que demanda una justicia. La muerte es para nosotros. La resurrección es para agradar, para satisfacer la justicia del Padre Celestial. Y aquí vemos en la avecilla que muere, vemos la redención. Y en la avecilla que es liberada y va hacia el cielo, vemos la resurrección para nuestra justificación. Así que vemos tipificada la obra del Señor Jesús aquí en la cruz del Calvario. Y precisamente por nuestros pecados, por esa lepra espiritual. Y antes de terminar, quiero que miremos un detalle muy especial. Volvamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 14 dice, y él le mandó que no lo dijese a nadie. No le diga a nadie, solamente vaya y muéstrese al sacerdote y presente el sacrificio ordenado por Moisés. Luego en el verso 15 dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba de lugares desiertos y oraba. Hay un pero allí. El Señor le dice, no lo vaya a decir a nadie. Y luego el verso 15 dice, pero su fama se extendía. Aquí Lucas no nos dice qué sucedió. Bueno, ¿y quién fue el que contó? ¿Quién fue el que regó el cuento? ¿Quién fue el que puso en evidencia esa sanidad? Porque cómo se extendió su fama más y se reunía mucha gente. Si el Señor le había dicho, no lo vaya a decir. Miremos lo que nos dice Marcos al respecto. Marcos nos muestra este episodio desde su punto de vista, nos habla del mismo hecho en el capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 42 al 45. Dice así,
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, así como nos ha dicho Lucas. Pero mira el verso 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así que Marcos sí nos cuenta lo que pasó. Este leproso estaba muy contento, agradecido con el Señor, pero desobediente. En ese aspecto desobedeció. No le hizo caso, sí, seguramente fue y se presentó al sacerdote para testimonio de ellos, pero Jesús le encargó rigurosamente, nos dice Marcos acá con ese énfasis, no le vaya a contar a nadie. Jesús no quería que esto fuera conocido de esa manera. Por un lado, Jesús no hacía alarde de las sanidades. Eh, es lamentable y seguramente a ustedes le ha tocado ver, yo he visto programas de televisión enteros donde se muestran sanidades y sanidades y sanidades y sanidades y a la persona que se le ha sanado se le entrevista y se recalca y se muestran los exámenes. Es muy bueno cuando se hace esto para darle gloria a Dios, pero cuando se hace prácticamente un show por la sanidad, pues no es el estilo de Jesús, por lo menos no es lo que vemos acá en lo que nos cuenta Lucas ni en lo que nos cuenta Marcos. Mateo también habla del asunto y no lo cuenta así. Qué bueno testificar, qué bueno, así como vimos en otras ocasiones, lo que el Señor ha hecho hay que contarlo y les animo a contar. Y si fuiste sano de algo, te animo a que lo cuentes y que le des gloria a Dios, pero no hagas un show, no te vuelvas famoso por eso. El que tiene que ser famoso es el Señor. Nosotros tenemos que levantar es el nombre del Señor. Lo que tenemos que exaltar ni siquiera es la sanidad, sino al que nos sanó, al Señor. Así que el Señor le dijo, no lo digas. Sin embargo, él desobedeció. Por otro lado, el Señor Jesús quería tener cierta libertad porque él estaba pregonando el año agradable del Señor. Él estaba pregonando el jubileo. Él quería enseñar con libertad. Y ahora, como se hizo famoso, porque este lo divulgó mucho, dice, habló mucho del asunto, entonces ya la gente venía a buscarlo y Jesús con esa fama ya no podía andar libremente en la ciudad. Qué paradójico que el leproso ya podía andar libremente en la ciudad y ahora Jesús ya no podía hacerlo libremente. Así que cuando el Señor nos dé una bendición, tengamos cuidado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contar el testimonio? Hagamos un testimonio para darle gloria a Dios, para apoyar la obra del Señor. Hagámoslo en la misma dirección del propósito de Dios, que sea un beneficio para Dios, para la obra de Dios, para el avance del propósito de Dios y no para enredar, no para entorpecer, para poner un estorbo en el caminar del Señor, en el propósito del Señor. Que todo contribuya para la gloria de Dios. Podemos estar felices, podemos estar tristes, podemos tener un testimonio poderoso, pero que siempre que lo vamos a contar sea para la gloria del Señor. Este hombre fue sanado. Este hombre disfrutó la misericordia del Señor, el poder de Dios. Disfrutó el jubileo. Este hombre fue libre de su lepra. Y yo te invito y te proclamo libertad. Tú puedes ser libre del pecado. La segunda bendición del jubileo es que podemos ser libres del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Ir delante del Señor, humillados, y decirles, Señor, límpiame de mi pecado. Él tiene el poder y el querer. Así que no dudes, no tengas ningún temor. El pecado hace que uno se sienta mal. Se dice popularmente que el pecado es cobarde. Y es cierto, eso lo vemos desde Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue esconderse de Dios. Y por eso es que cuando pecamos nos escondemos del Señor. De pronto eso es lo que te tiene lejos del Señor, los pecados. Pero
acércate al Señor, confiésale tu pecado y Él te va no solamente a sanar, sino a limpiar. El Señor quiere limpiarte. ¿Quieres ir delante del Señor y confesarle tu pecado? Yo te voy a ayudar con una oración. Tú la vas repitiendo frase por frase. Hazlo con todo tu corazón. Dile así al Señor: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti. Te confieso que he pecado contra ti. He hecho cosas que te desagradan y eso me aparta de ti. Y no puedo estar en comunión. Ni siquiera me daba cuenta que es una lepra espiritual. Pero tú tienes poder y el querer para limpiarme. Por eso en esta noche vengo delante de ti, confesando mis pecados, y te pido, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Yo en esta noche declaro que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por perdonar mis pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está vivo. Y yo quiero que ese Señor sea mi Señor. Yo abro mi corazón y lo recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Límpiame de mis pecados, Señor, y dame una vida nueva. Gracias, Señor. Amén. Te felicito si has hecho esta oración. Es muy importante que seas sincero delante del Señor. A Él no le podemos esconder nada, Él todo lo ve. Y a pesar de eso, Él no nos rechaza. Si vamos con una actitud humilde como este leproso. Has sido limpiado, no lo dudes, has sido limpiado. Ahora yo te recomiendo que sigas en una amistad con el Señor, que le conozcas más, que estudies la palabra de Dios, que ores, que hables diariamente con Él, que busques cómo tener comunión con otras personas que también han confesado sus pecados delante de Él, que han sido limpiados de su lepra espiritual. Debemos crecer en esa comunión con el Señor Jesús y tener una vida que le agrade a Él. Antes de terminar, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Pido tu bendición muy especial para las personas que escucharon esta palabra y para toda su familia. En el nombre de Jesús, yo declaro las bendiciones del jubileo para ellas. Yo declaro la libertad de sus ocupaciones para que puedan ver la realidad, el problema del pecado. Y declaro que son libres del pecado en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, tu bendición sobre ellos y sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.